En marzo de 1980, con 38 años y 120 kilogramos de peso, Muhammad Ali anunció su regreso al box profesional. El asqueroso Don King le propuso a Muhammad Ali una pelea contra el campeón de la CMB. Esta alianza lamentable entre Don King y Muhammad Ali no terminaría nada bien. Este pleito que Don King quería llevar a cabo era contra Larry Holmes. Muhammad Ali ganaría $8 millones y no es un secreto que Ali necesitaba dinero, pues había sido estafado por sus propios familiares. Muhammad Ali perdió mucho dinero en muy malos negocios. Para presentarse al combate, Ali debería de someterse a unos exámenes médicos de rutina. Los resultados de los exámenes de rutina de Muhammad Ali fueron realmente aterradores. Muhammad Ali ni siquiera logró superar las pruebas básicas. Pese al lamentable resultado, la licencia para la pelea fue vergonzosamente otorgada en un acto franco de corrupción. A partir de 1979 a 1980, en tan solo un solo año, el retroceso físico de Muhammad Ali fue sorprendentemente escandaloso y enorme. El deplorable estado físico y psicológico de Ali no le rindió para soportar los terribles embates de un joven y ambicioso Larry Holmes. Larry Holmes era una de esas personas parásitas que rodeaban a Ali. Cuando estaba en la cima le lustraba las bolas, y en la primera oportunidad que tuvo y sabía que estaba enfermo, lo tiró al piso. Así es de enorme la envidia de la gente. Y lo que estoy a punto de decir está coronado con el sarcasmo más puro que sale de lo más hondo de mi corazón al decir qué héroe y qué valiente Larry Holmes haber enfrentado a un Muhammad Ali enfermo, a un Muhammad Ali herido. Qué valiente y qué gran héroe. Pero por supuesto, como era de esperarse, el campeón Larry Holmes tenía contra las cuerdas a Muhammad Ali. Un despiadado Larry Holmes no daría chance a que Ali se moviera en el cuadrilátero, lo hizo pedazos. El castigo y la humillación que recibió Muhammad Ali fueron tales que su entrenador decidió parar el combate y arrojar la toalla. En vista de este espantoso espectáculo, el doctor Pacheco declaró que todos los involucrados en esa masacre debían ser enviados a prisión, ya que la pelea había sido un crimen. Ya en esta pelea podríamos ver los síntomas del Parkinson. Muhammad Ali tenía 38 años. No era normal que una persona de esa edad sufriera de esta enfermedad. Por lo regular, esta enfermedad se desarrolla alrededor de los 60 años, no de los 40. El Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa y se hace peor con el tiempo y te impide moverte con agilidad. Quizás el entrenamiento extremo de Muhammad Ali de recibir golpes con los puños desnudos para probar su resistencia. Quizá fue la fuerte pelea contra Norton que hasta la mandíbula le quebró. Y realmente no importa el motivo, esa noche Muhammad Ali subió en la peor condición física y psicológica de su vida. Y todos los involucrados lo sabían y a nadie le importó. Esta pelea contra Larry Holmes realmente te parte el corazón. Lo vimos sufrir la más vergonzosa de sus peleas. En esa pelea mostraba incluso síntomas de Parkinson en su cuerpo. Su pierna derecha temblaba mucho. El promotor más aprovechado y avaro de toda la historia del boxeo lo sabía y simplemente le valió madre. Había que explotar al boxeador y exprimirlo hasta que no diera nada y después tirarlo a la basura. Muhammad Ali estaba en un pésimo estado de salud y subir a pelear contra Larry Holmes, el campeón, podía significar la muerte. A Don King esto no le importaba. Lo que sabía era que el nombre de Muhammad Ali vendía muchos boletos y movilizaba a la gente a las taquillas en masa. 2 de octubre de 1980, el campeón Larry Holmes había sido sparring y chalán de Muhammad Ali cuando Ali estaba en la cima. Sin importarle al perro ingrato que Muhammad Ali le dio trabajo unos años anteriores, Larry Holmes se prestó para esta desigual y humillante pelea y pulverizó al ídolo de muchos de la más grotesca manera. Para ese entonces había un niño de 14 años que veía la pelea en una pequeña televisión. Medida por medida, todo se paga en esta vida. Ese niño con lágrimas en los ojos no podía creer que su ídolo estuviese siendo brutalmente masacrado y que a nadie le importara, que nadie notara que Ali no estaba en condiciones para seguir peleando. Pronto, ese niño crecería
y tendría la oportunidad de vengar a su ídolo Muhammad Ali. Estamos hablando de la bestia Mike Tyson. El gran ídolo de Mike Tyson era Muhammad Ali y esa noche, años después, tuvo la oportunidad de vengar a su ídolo. Muhammad Ali le pidió a Mike Tyson que lo vengara antes de entrar al ring. Años más tarde, Mike Tyson estaría enfrentando a Larry Holmes, estaría enfrentando a quien humilló a su ídolo y Mike Tyson le daría la paliza de su vida. Y esa noche, Muhammad Ali fue vengado. Esa noche a Larry Holmes lo había partido un rayo y lo había arrollado una locomotora fuera de control. Mike Tyson lo hizo pedazos con sus combinaciones brutales. Medida por medida, Larry Holmes estaba en el suelo, pisado y humillado. Esa noche había sido completamente mágica para Mike Tyson. Había llegado el momento para que aquel niño cumpliera con su palabra. Su ídolo subió al ring con él el 22 de enero de 1988 en el centro de convenciones de Atlantic City, Nueva Jersey. Como si Tyson necesitase de la aprobación de Ali, estuvo presente en el combate ante Holmes y le pidió que lo noqueara. Tyson simplemente asintió con la cabeza. Algo, sin embargo, se repitió de aquella pelea en 1980. Ahora Holmes, él era el acabado. Él tenía 38 años y un rival muy menor y tanto más potente que también llegaba invicto a la pelea. Mike Tyson contaba con 21 años, 33 peleas ganadas y 29 poderosos knockouts. La paliza fue de antología. Sobre el final del cuarto asalto, Larry Holmes cayó desplomado por tercera vez y el juez Joe Cortez paró inmediatamente la matanza. Tyson había ganado por demolición y había consumado la venganza prometida a Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay nació el 17 de enero de 1942 en un pueblo de Kentucky. A los 12 años se metió a un gimnasio de box para practicar ese deporte y aprenderlo y defenderse de los pandilleros de su colonia. Era tan intenso en sus entrenamientos que a los 18 años obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 y ese fue el principio de una carrera deslumbrante. Cassius Clay desde el comienzo supo cómo llamar la atención, pues su forma de pelear no era para nada ortodoxa, no era ni estilista ni fajador. Ali era totalmente otra cosa, algo fuera de este planeta, y te podía sacar golpes desde ángulos aparentemente ilógicos e imposibles. Ali también se caracterizaba por sus feroces ataques verbales a sus oponentes. Sus ataques verbales tenían un solo objetivo: desmoralizarlos, romperles la mente. Muhammad Ali se volvió una figura muy controversial. Sus comentarios eran parte de su magnética personalidad. Al día siguiente de su pelea con Liston anunció su conversión al Islam y poco después renunciaría al nombre que le había dado su padre para volverse Muhammad Ali, en honor a Mohammed el profeta y a Alá. Ali fue un símbolo de unas épocas de cambios y protestas contra la guerra, protestas contra la injusticia y contra el racismo. De hecho, a Ali le negaron su derecho de boxear profesionalmente por negarse a ir a la guerra de Vietnam. El sistema le cortó las alas. Para muchos, Muhammad Ali es el mejor de todos los tiempos, una figura social de enorme influencia en su generación, en la política o en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y sostuvo memorables combates contra renombrados pugilistas de su tiempo, pues se sabe que la etapa de los años 70 fue la mejor de las etapas de este deporte. Pues antes de Muhammad Ali el box estaba muriéndose y después de Ali el pugilismo tendría una fama asombrosa. Muhammad Ali hizo que este deporte fuera conocido a nivel mundial. Peleó con los más grandes del box que si estos hombres estuvieran activos hoy en día en el boxeo le darían una paliza brutal a cualquiera de los actuales campeones. Fuera del ring, Ali, como ya lo dijimos, fue una figura con gran influencia social desde los 60, cuando se opuso a su reclutamiento por las Fuerzas Armadas de su país durante el genocidio de Vietnam. Pese al rechazo de los nacionalistas estadounidenses, formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam, y aunque se ganó retractores por su conducta independiente y por su manera de pensar individual y separada de la masa, a partir de 1970 consigue el respeto como figura deportiva de renombre mundial. Muhammad Ali en el 2016 perdió la vida
después de estar luchando más de 30 años contra su enfermedad, contra la enfermedad de Parkinson. Muhammad Ali, el mejor, el más grande de todos los tiempos. Si te ha gustado este video, compártelo en todas tus redes sociales.